La historia del Hijo Pródigo es una de las parábolas más poderosas y conocidas de la Biblia. Es una narrativa que ha resonado a través de los siglos, no solo entre los cristianos, sino también entre aquellos que buscan entender las complejidades del amor, el perdón y la redención. Pero, ¿qué tiene esta historia que la hace tan impactante? ¿Por qué, después de más de 2000 años, sigue siendo un relato tan relevante? Bueno, eso es lo que vamos a explorar juntos en este video. Imagina por un momento que estás escuchando esta historia por primera vez. Eres parte de una multitud reunida alrededor de Jesús, ansiosa por escuchar sus enseñanzas. De repente, Él empieza a contar una historia que atrapa tu atención desde el primer momento. Te habla de un joven que, en su arrogancia y deseo de libertad, decide dejar atrás la seguridad de su hogar y lanzarse a una vida de placeres y excesos. Es una historia que parece tan común, tan real, y quizá es ahí donde reside su fuerza. Todos podemos vernos reflejados, en mayor o menor medida, en las decisiones de este joven. La parábola del Hijo Pródigo no es solo la historia de un hombre que se extravía y luego encuentra su camino de regreso. Es la historia de todos nosotros. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas internas, nuestros deseos más profundos y nuestras caídas más dolorosas. Pero, sobre todo, es una historia de esperanza, porque en el corazón de este relato no está solo el hijo que se pierde, sino el padre que, con un amor inconmensurable, espera pacientemente su regreso. A lo largo de este video, vamos a desglosar esta historia en detalle. Vamos a sumergirnos en el viaje del Hijo Pródigo, desde su decisión de abandonar el hogar hasta su eventual retorno, y exploraremos cada etapa con cuidado. Veremos cómo esta parábola nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, sobre la gracia divina y sobre la importancia de la reconciliación. Así que prepárate para un viaje profundo a través de una de las enseñanzas más sublimes de Jesús. Este no es solo un cuento antiguo. Es una guía atemporal que sigue hablando a nuestros corazones hoy, ofreciéndonos claridad en medio de nuestras propias incertidumbres y desafíos. El viaje del Hijo Pródigo, el gran desvío. Ahora que hemos preparado el terreno, imaginemos al joven protagonista de nuestra historia. Lo vemos, lleno de vida y con la convicción de que el mundo le pertenece, con esa arrogancia juvenil que todos hemos experimentado en algún momento. Él vive en la comodidad del hogar de su padre, un lugar donde no falta nada, donde la seguridad y el amor son constantes. Pero, como muchos de nosotros, llega un momento en que esa seguridad empieza a sentirse como una jaula, y el deseo de explorar lo desconocido se convierte en una llama que arde con intensidad. Y es aquí donde el Hijo Pródigo toma la decisión que cambiará el curso de su vida. Él va con su padre y, en un acto que muchos considerarían osado, incluso irrespetuoso, le pide su parte de la herencia. En pocas palabras, le está diciendo a su padre: «Quiero lo que me corresponde, y lo quiero ahora». Es una declaración de independencia, pero también una ruptura con las normas, una muestra de impaciencia que revela su inmadurez. Imaginemos por un momento la escena. El padre, un hombre sabio y comprensivo, lo escucha en silencio. Podría haberse negado, podría haberle explicado que aún no está listo para manejar esa responsabilidad, pero no lo hace. En lugar de ello, le concede el deseo. Este es uno de los primeros grandes actos de amor que vemos en esta historia. El padre permite que su hijo cometa un error, no por falta de cuidado, sino porque entiende que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia. Y así, el Hijo Pródigo parte, lleno de entusiasmo y con los bolsillos llenos de dinero. Siente que finalmente está libre, que el mundo está a sus pies. Pero aquí es donde comienza su desvío, su gran error. Porque en su juventud y falta de experiencia, confunde libertad con libertinaje y se lanza a una vida de excesos, sin pensar en las consecuencias. Ahora, hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos hecho lo mismo? Nos hemos dejado llevar por la emoción del momento
creyendo que estamos tomando la decisión correcta, solo para darnos cuenta más tarde de que hemos caído en una trampa. La historia del hijo pródigo no es solo la de un joven que se pierde. Es la historia de todos nosotros cuando nos dejamos llevar por el deseo sin pensar en lo que realmente es importante. En esta etapa, el hijo pródigo es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando nos alejamos de nuestros valores, cuando priorizamos el placer inmediato sobre la sabiduría a largo plazo. Él cree que lo tiene todo bajo control, pero no se da cuenta de que está caminando hacia un precipicio. Lo que viene a continuación en su vida es inevitable. El dinero se acaba, los amigos que hizo durante su época de derroche desaparecen y se encuentra solo, en un lugar extraño, sin nada ni nadie en quien apoyarse. Ha tocado fondo, y es en ese momento de desesperación cuando comienza a darse cuenta de lo que realmente ha perdido. Pero antes de continuar con lo que sucede después, quiero que pensemos en este punto de la historia. El hijo pródigo ha hecho lo que muchos de nosotros hemos hecho alguna vez. Ha buscado la felicidad en los lugares equivocados, y aunque su viaje aún no ha terminado, ya estamos empezando a ver las consecuencias de sus acciones. Este es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones importan y que alejarnos de lo que realmente es significativo en la vida puede llevarnos a lugares oscuros. Y así, con el hijo pródigo en un estado de completa desesperación, nos detenemos aquí para reflexionar sobre el camino que ha tomado. Pero no te preocupes, porque aún queda mucho por explorar en esta historia, y lo que viene a continuación es tan profundo y revelador como lo que hemos visto hasta ahora. La caída y el despertar. El momento de la verdad. Aquí estamos, en un punto crucial de la historia del hijo pródigo. Después de todo el derroche y la euforia inicial, la realidad lo golpea con una fuerza implacable. El dinero se ha desvanecido, los amigos se han ido, y el joven que una vez creyó tener el mundo a sus pies, ahora se encuentra en la miseria más absoluta. Imaginemos por un momento cómo debe sentirse en este punto. No solo ha perdido todo lo material, sino que también ha perdido su dignidad, su sentido de identidad. Está lejos de su hogar, de la protección y el amor de su padre, y se ve obligado a hacer lo impensable, trabajar cuidando cerdos, una tarea que, en su cultura, es humillante y degradante. Y para colmo de males, incluso la comida de los cerdos le parece deseable en su desesperación. Es un cuadro desolador, uno que nos muestra cómo la vida puede dar giros inesperados cuando nos alejamos de lo que realmente importa. Pero aquí es donde ocurre algo notable. En medio de su sufrimiento, el hijo pródigo tiene un momento de claridad, un despertar. Se da cuenta de que incluso los siervos en la casa de su padre viven mejor que él en ese momento. Y es en este punto de la historia que vemos uno de los aspectos más humanos y reales de esta parábola: la capacidad de reconocer nuestros errores. El hijo pródigo, en su estado de desesperación, comienza a reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que lo llevaron a ese lugar. Y lo más importante, decide que ya es suficiente, que es hora de volver a casa. Ahora, pensemos en esto un momento. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil, una que sentimos que no tiene salida, solo para darnos cuenta de que la solución estaba en nuestras manos todo el tiempo? Es fácil perderse. Es fácil tomar decisiones equivocadas cuando estamos cegados por el orgullo o el deseo, pero lo realmente valiente es admitir que hemos cometido un error y decidir cambiar de rumbo. El hijo pródigo no solo reconoce que ha fallado, sino que toma la decisión de regresar a su padre, aunque sabe que no merece ser recibido como antes. Está dispuesto a aceptar cualquier cosa, incluso ser tratado como un siervo, solo para estar de vuelta en casa. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro que pocos esperan. Es en este momento de humildad, de aceptación de su propia fragilidad, que el hijo pródigo empieza su verdadero camino de regreso. Y aunque todavía está lejos de casa, este es el primer paso hacia la redención. Un paso que todos podemos dar cuando nos encontramos perdidos. Pero antes de seguir con lo que ocurre cuando finalmente regresa a casa, quiero que pensemos en el poder de este momento de la historia.
Es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos hayamos llegado, siempre hay una oportunidad para volver, para corregir nuestro rumbo. Es una invitación a la reflexión, a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿estamos en el camino correcto? ¿O es hora de dar un giro y volver a lo que realmente importa? Y así, mientras el hijo pródigo emprende su viaje de regreso, nosotros también debemos preguntarnos si hay algo en nuestras vidas que necesite ser rectificado, si hay algún camino al que debemos volver. Porque lo que viene a continuación en esta historia es un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestros errores, siempre hay un lugar para nosotros en casa. El regreso a casa, un camino de humildad. Y aquí es donde la historia del hijo pródigo realmente empieza a resonar de una manera profunda. Imagina la escena. Un joven que alguna vez salió de su hogar con la cabeza en alto, seguro de que el mundo estaba a sus pies, ahora regresa con el rostro cansado, los pies descalzos y el corazón lleno de incertidumbre. Cada paso que da hacia la casa de su padre está cargado de dudas, de arrepentimiento. Pero también hay un rayo de esperanza, una pequeña chispa que lo impulsa a seguir adelante. Piensa en lo que debe estar pasando por su mente mientras se acerca a su hogar. No sabe cómo será recibido, no sabe si su padre lo aceptará de nuevo, o si simplemente será rechazado por las decisiones que tomó. Está dispuesto a aceptar cualquier cosa, incluso ser tratado como uno de los siervos, porque en su mente sabe que ha fallado, y en su corazón ha llegado a la conclusión de que no merece nada más. Y aquí, en este punto de la historia, es donde la parábola toma un giro sorprendente, uno que desafía las expectativas. Porque mientras el hijo pródigo se acerca, su padre lo ve desde lejos. No espera que llegue a la puerta, no espera que toque o que se arrodille pidiendo perdón. En lugar de eso, el padre corre hacia él, lo abraza y lo cubre con besos. Es una imagen que rompe cualquier idea de justicia humana y nos introduce a algo mucho más profundo, la gracia. Imagina lo que debió sentir el hijo en ese momento. Todas esas emociones mezcladas, alivio, incredulidad y una profunda gratitud. Su padre no solo lo recibe, sino que lo restaura completamente. Ordena que se le dé el mejor manto, un anillo en su dedo y sandalias para sus pies. Y no solo eso, manda a preparar un gran banquete para celebrar su regreso. Es como si el pasado se hubiera borrado en un instante y lo único que importara fuera que su hijo estaba de vuelta. Este es uno de los momentos más conmovedores de la historia y nos deja con una poderosa lección sobre el amor incondicional. El Padre en esta parábola es un símbolo de Dios, que siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. No hay reproches, no hay castigos, solo hay alegría, porque el hijo que estaba perdido ahora ha sido encontrado. Ahora pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos fallado tanto que no hay vuelta atrás? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestras acciones nos han separado para siempre de lo que es bueno y correcto? La historia del hijo pródigo nos recuerda que siempre hay un camino de regreso, que no importa cuán lejos hayamos llegado, siempre hay alguien esperando con los brazos abiertos para darnos la bienvenida. Es en este acto de perdón y restauración donde encontramos una de las enseñanzas más poderosas de la parábola. El verdadero amor no guarda rencor, no recuerda los errores pasados. El verdadero amor celebra la vuelta a casa, celebra la oportunidad de comenzar de nuevo. Y eso es lo que hace esta historia tan universal, tan relevante, incluso hoy en día. Mientras seguimos explorando esta parábola, quiero que reflexionemos sobre cómo este amor incondicional puede influir en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestras relaciones, mostrar ese tipo de gracia y compasión? Porque, al final del día, todos somos un poco como el hijo pródigo, en busca de un lugar donde se nos reciba sin condiciones, donde se nos ame sin reservas. Y lo hermoso es que ese lugar existe, y siempre está más cerca de lo que pensamos. La historia podría terminar aquí, con una celebración, un banquete y un final feliz. Pero hay más. El retorno del hijo pródigo también despierta otras emociones,
otros conflictos que están por ser revelados. Así que, mantente atento, porque lo que sigue en esta historia es igual de profundo y revelador. El hermano mayor, una lección inesperada. Hasta ahora hemos seguido el viaje del hijo pródigo desde su partida, pasando por su caída, hasta su regreso triunfal al hogar. Pero la historia no termina con la celebración y el banquete. Aquí es donde entra en escena el hermano mayor, y su reacción nos ofrece otra capa de profundidad en esta parábola. Imaginemos la situación desde la perspectiva del hermano mayor. Él ha estado en casa todo el tiempo, trabajando duro, siendo obediente, cumpliendo con sus responsabilidades. Mientras su hermano se iba a vivir una vida de excesos, él se quedaba al lado de su padre, haciendo lo que se esperaba de él. Y ahora, cuando escucha el sonido de la música y el baile, cuando se entera de que su hermano ha regresado y que su padre ha matado al becerro gordo para celebrar, se siente traicionado. El hermano mayor se niega a entrar en la fiesta. Está enojado, frustrado y, lo más importante, siente que la situación es completamente injusta. En su mente piensa: ¿cómo es posible que después de todo lo que mi hermano hizo, después de desperdiciar su herencia y causarle tanto dolor a nuestro padre, ahora sea recibido con una fiesta? ¿Dónde está la justicia en eso? Este es un sentimiento con el que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido resentimiento cuando alguien que, en nuestra opinión, no merece perdón o una segunda oportunidad, recibe exactamente eso? El hermano mayor representa esa parte de nosotros que lucha con la idea de la gracia, esa parte que quiere que la justicia sea servida de acuerdo con nuestros propios términos. Pero aquí es donde el Padre vuelve a mostrar su sabiduría y amor. En lugar de reprender a su hijo mayor por su actitud, sale a buscarlo, lo escucha, lo entiende, y con una voz suave pero firme, le recuerda algo muy importante. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es un momento poderoso porque el padre no minimiza los sentimientos del hermano mayor. No le dice que está equivocado por sentirse así. En cambio, lo invita a ver las cosas desde una perspectiva diferente, la perspectiva de la gracia y el amor incondicional. El padre le recuerda que el regreso de su hermano es un motivo de alegría, no de resentimiento, porque es una oportunidad para la restauración y la reconciliación. Este intercambio nos deja con una lección importante. La historia del hijo pródigo no es solo sobre el hijo que se fue y luego regresó. También es sobre el hijo que se quedó, sobre cómo podemos luchar con el perdón y la gracia cuando sentimos que la justicia ha sido violada. Nos invita a examinar nuestras propias reacciones ante el perdón y la misericordia extendidos a otros, especialmente cuando sentimos que no se lo merecen. La parábola termina en este punto, dejándonos con una pregunta abierta. ¿El hermano mayor finalmente entró en la fiesta? No lo sabemos, y eso es intencional. Nos invita a reflexionar sobre lo que hubiéramos hecho en su lugar. ¿Habríamos seguido enojados o habríamos entrado para celebrar la restauración de nuestro hermano? Y con esto, la historia del hijo pródigo se convierte en algo más que una simple narración. Se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas internas, nuestras propias batallas con el orgullo, el resentimiento y la necesidad de perdonar. Entonces, al concluir esta parte del video, te animo a que pienses en tu propia vida. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay situaciones en las que te has sentido como el hermano mayor, luchando con la idea de la gracia? La historia del hijo pródigo nos recuerda que siempre hay espacio para la reconciliación, que siempre hay lugar para la celebración cuando alguien regresa a casa. La parábola del hijo pródigo está cargada de lecciones profundas que se aplican a nuestras vidas de maneras muy reales. Aquí te dejo algunas de las más importantes. 1. El poder del arrepentimiento. Una de las lecciones más claras de esta historia es que nunca es tarde para arrepentirse y cambiar de rumbo. El hijo pródigo, después de perderlo todo, se da cuenta de sus errores
y decide regresar a su padre. Esto nos enseña que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos volver y buscar la reconciliación. 2. La gracia y el perdón incondicional. El Padre en esta parábola representa la gracia de Dios, que es infinita e incondicional. A pesar de lo que el Hijo hizo, el Padre lo recibe con los brazos abiertos, sin rencor, solo con amor. Esto nos recuerda que el perdón verdadero no guarda rencor y que siempre hay espacio para la restauración en nuestras vidas. Tercera, la tentación y las consecuencias del alejamiento. El hijo pródigo creyó que la libertad significaba hacer lo que quisiera, sin restricciones, pero pronto descubrió que sus decisiones tenían consecuencias dolorosas. Esta es una lección sobre la importancia de vivir con sabiduría, entendiendo que nuestras acciones siempre tendrán un impacto y que alejarnos de lo que es correcto puede llevarnos a la destrucción. 4. El valor de la humildad. Cuando el hijo pródigo toca fondo, su orgullo se desmorona y se llena de humildad. Es esta humildad la que lo lleva a regresar a su padre y buscar su perdón. La historia nos enseña que la humildad es clave para la reconciliación y el crecimiento personal. La lucha con el resentimiento y el orgullo. A través del hermano mayor, la parábola nos muestra cómo el orgullo y el resentimiento pueden impedirnos disfrutar de la alegría del perdón. Su incapacidad para entender la gracia de su padre le impide unirse a la celebración. Esta es una advertencia para que no permitamos que el orgullo nos aleje de la compasión y el amor. 6. La alegría de la reconciliación. La celebración final en la casa del Padre subraya la importancia de la reconciliación. Cuando alguien que estaba perdido vuelve al buen camino, es motivo de alegría y celebración, no solo para la persona que regresa, sino para todos los que le rodean. 7. La importancia de las relaciones familiares. Esta parábola también resalta el valor de las relaciones familiares. Nos recuerda que a pesar de los errores y los conflictos, el lazo familiar es fuerte y puede superarlo todo cuando está basado en el amor y el perdón. Cada una de estas lecciones nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo vivir nuestras vidas con más compasión, sabiduría y humildad. La historia del hijo pródigo no es solo un relato antiguo, es una guía para nuestras propias vidas, llena de enseñanzas que siguen siendo relevantes hoy en día.